Muy buenas noches, estimados participantes. Hoy, 3 de agosto de 2023, vamos a dar inicio a la sesión número 2 del curso de base de datos, ¿no? Enfocado al programa de la transitabilidad. Muy bien. En la sesión anterior estuvimos hablando, ¿no? Acerca de la importancia que tienen las bases de datos, ¿no? En aplicativos de software o en aplicativos de innovación, ¿ok? Ejemplificamos también algunos casos de uso, ¿no? En un banco, ¿no? El ordenamiento de servicios, ¿no? Tales como Spotify, como Netflix, ¿no? Hablamos también del uso de un sistema de base de datos en un aeropuerto, ¿no? Y pues bueno, hoy día vamos a ir aterrizando más los temas, ¿no? Por tanto, el día de hoy empezaremos hablando acerca de los componentes de un sistema de base de datos, ¿correcto? En este sentido, pues voy a poner la pantalla completa mejor. En este sentido, debemos decir que el principal elemento de de un sistema de base de datos, el principal elemento son los datos, ¿no? Y los datos se encuentran en diversos medios dentro de la organización, dentro de la empresa o dentro de, de lo que se quiere gestionar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quizás en una oficina, quizás en algún colegio, mucha de la documentación se trabaje, ¿no? En archivadores, ¿no? Donde pues se estila colocar, ¿no? Pues, no sé, pues, ¿no? Los registros de nota, ¿no? Probablemente los datos o las fichas de los estudiantes, ¿ok? Las fichas de los profesores, ¿no? Etcétera, ¿no? Los datos están en el mundo real, ¿no? O también podemos encontrar datos en las hojas de cálculo, ¿ok? En fin, existen muchos medios donde se encuentran los datos. Entonces, el primer elemento para un sistema de base de datos son los datos, que pueden estar de manera física en hojas, en archivadores, ¿no? O pueden estar de manera digital, por ejemplo, en archivos de hojas de cálculo o en documentos de Word, entre otros. Y el otro elemento importante para la gestión de un sistema de base de datos es un aplicativo o un software, ¿no? Que tiene las Mm. siglas SGBD. Esas siglas vienen de Sistema Gestor de Base de Datos. ¿Y qué es un sistema gestor de base de datos? No es otra cosa que el software o el programa que va a ayudar a digitalizar, organizar y gestionar los datos de una base de datos. Recordemos que aquí están en el medio real, hojas, archivadores, papeles, ¿no? Archivos de hojas de cálculo, ¿no? Y ahora toca pasarlos al medio digital a través de un sistema de base de datos. Dentro de esto, pues diremos que el sistema gestor de base de datos es la herramienta que sirve como medio entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto, estimados participantes? Pues bueno, imaginemos, ¿no? Que por aquí está el usuario final. Si hablamos en el caso de un colegio, ¿no? Imaginemos aquí al profesor que está subiendo los datos de las notas, por ejemplo,
¿ok? Y pues los datos de las notas, los datos de los estudiantes del colegio se van a almacenar, ¿no? En un repositorio digital que se llama BD, es decir, en una base de datos. Exacto. Esta base de datos, pues, va a ser utilizada por los aplicativos. Puede ser el aplicativo una página web, puede ser el aplicativo una aplicación mobile que se puede utilizar en el teléfono y pues a través de estos aplicativos se va a almacenar, se va a gestionar los datos. Por eso se dice que el sistema gestor de base de datos sirve como medio de comunicación o de interacción con el usuario y con las aplicaciones. Tenemos por aquí el usuario y tenemos por allí también a las aplicaciones. ¿Correcto? ¿Ok? Ahora, dentro de esto, pues un sistema gestor de base de datos cumple tres cosas importantes, ¿no? Ayuda a construir la base de datos, ayuda a almacenar los datos y ayuda a gestionar los datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues los datos están en el mundo real, están en la organización o están en la empresa y son como pequeñas piecitas, ¿no? Quizás esta imagen nos hará recordar estos juegos que utilizan mucho los niños para luego poder armar y construir diversas cosas, ¿no? Desde un puente hasta un robot, ¿no? O hasta un animalito o un tren, etcétera, ¿no? Si nosotros lo vemos cara a la base de datos, cada uno de los repositorios que se utilizan para almacenar datos vienen a ser uno de los elementos que va a utilizar el sistema gestor de base de datos para poder organizarlos, para poder almacenarlos en un dispositivo tecnológico, en un servidor propiamente dicho. ¿Correcto? Una vez que hemos almacenado los datos, recordemos que estos datos se almacenan con el objetivo de poder gestionarlos. Si hablamos de un colegio, ¿con qué objetivo almaceno yo los datos de los estudiantes? Pues bueno, almaceno los datos de los estudiantes para luego poder clasificarlos u ordenarlos de acuerdo al nivel de estudios, de acuerdo al grado, de acuerdo a la sección. O voy a almacenar también los datos de los estudiantes para luego armar los formatos de evaluación. Por ejemplo, en todo momento me interesa tener almacenados los datos de los estudiantes. Si nos ponemos a pensar en una tienda, por ejemplo, una tienda de ropa, pues nos interesa tener almacenada la información de cada una de las prendas que tengo disponibles para vender, ¿ok? Me interesa tener almacenada la información de todos los clientes a los que les vendo ropa, ¿no? Me interesa tener almacenada la información de los vendedores que me ayudan a la venta de la ropa, ¿no? Entonces es importante el almacenamiento de datos. Pero este almacenamiento tiene un objetivo que luego viene la gestión. Si nosotros habláramos de un colegio, ¿no? Probablemente, ¿no? Y creo que eso lo pide siempre el Ministerio de Educación. El listado de los estudiantes que han aprobado el grado o que han pasado de grado, ¿ok? Pero ese reporte o esa información viene después de haber almacenado los datos de los estudiantes, sus asistencias, sus participaciones, sus notas, entre otros,
y luego yo consultaré a esta información para determinar si ese estudiante es promovido o pasa de grado. Entonces, allí lo que hago es gestionar datos. En una tienda de ropa, por ejemplo, puedo necesitar como dueño de la tienda, oye, quisiera saber qué prendas se han vendido durante el mes de julio, ¿no? Me gustaría saber de repente de los 3 vendedores que me ayudan en la tienda, quién es el que ha hecho más ventas, por ejemplo, ¿no? O me gustaría saber de todas las ventas realizadas en el primer semestre del año, cuáles han sido las prendas más solicitadas o en qué mes del primer semestre he vendido muchas más prendas, en qué mes he vendido menos. Entonces, para poder yo consultar y obtener respuestas, voy a necesitar previamente haber almacenado cada uno de los datos de la prenda, cada una o cada uno de los datos de los clientes, de los vendedores, haber registrado la información de cada venta realizada. Si yo he almacenado correctamente esa información, podré luego gestionarlo, podré luego resumirlo. Y esa gestión de datos es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a ayudar, ¿ok? Me va a ayudar a poder yo tomar decisiones en la organización. Imagínate el dueño de la tienda, ¿no? Tener información de en qué mes del año del primer semestre he tenido más ventas. Me va a servir como información valiosa para que al siguiente año, en ese primer semestre, yo esté preparado y tenga la mayor variedad y cantidad de prendas disponibles a mis clientes. O también, ¿no? Si sé en qué meses se vende menos, ver también cómo aprovechar o qué estrategia emplear para incrementar mis ventas. Entonces vemos que el almacenamiento es súper importante para luego poder gestionar los datos almacenados y sacar mucho provecho de ello. No sé si les he comentado en la sesión anterior, en la actualidad el 95-99% de las organizaciones toman decisiones basadas en datos, ¿no? Una empresa, antes de invertir en un nuevo producto, tiene que saber si ese producto es rentable. Les pongo un ejemplo. Netflix, por ejemplo, que es una plataforma de servicios de video, pues al momento de invertir en una nueva serie o invertir en una nueva película, Netflix consulta los datos de cada uno de sus usuarios. Entonces tiene allí un equipo de analistas de datos y ellos pueden decir, oye, mira, en tal país ven mucho series dramáticas, por ejemplo. Ah, entonces Netflix dice, ¿no? A la gente le gustan las series dramáticas. ¿Qué series dramáticas tengo disponible para comprar los derechos? Compra los derechos y los pone en ese país, ¿no? Por ejemplo. Porque sabe qué es lo que quiere el cliente. ¿Y cómo se entera Netflix qué es lo que quiere el cliente? Cada vez que accedemos, cada vez que vemos una película o una serie, Netflix va capturando los datos que vamos registrando al momento de ver una película, al momento de ver una serie. Es más, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, también pasa esto con YouTube, que a partir de lo que vemos nos salen unas recomendaciones, ¿no? Entonces, he allí el poder de la gestión de datos, que es válida siempre y cuando previamente estos datos hayan sido almacenados, hayan sido capturados correctamente.
Pero para almacenar estos datos, yo tengo que construir, tengo que diseñar, tengo que modelar cómo se van a organizar esos datos, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Voy a borrar acá, ¿no? Es como, por ejemplo, un ratito aquí, ¿no? Imagínense aquí este archivador que tiene perdón, este mueble que tiene diversos archivadores con diversos papeles, con diversos datos. Aquí hay una forma de haber ordenado los papeles, los documentos o los datos. ¿Qué pasaría si yo utilizara este método, no? El poner papel sobre papel, sobre papel, sobre papel, sobre papel. Y me dicen, oye, por favor, alcánzame en la boleta de notas del estudiante Juancito Pérez, que está en el tercer grado de secundaria en la sección F. Y te dice, mira, en una de esas hojas está la boleta. De seguro lo podrás encontrar, pero vas a tener que sufrir un poquito porque vas a tener que ir revisando hoja por hoja, buscando, identificando el nombre del estudiante, el grado, la sección. Entonces vemos que aquí la organización de estos papeles no ayuda. Quizás ayuda más cuando lo tienes clasificado en archivadores, ¿correcto? Aquí hablamos de una organización, de un orden, de una clasificación de datos de manera física. Cuando nosotros hablamos de base de datos en un entorno tecnológico, hablamos de poder construir un diagrama digital que nos ayude a entender cómo vamos a organizar los datos para que estos sean debidamente almacenados. El buen diseño, el buen modelamiento de datos ayuda también a que haya un mejor almacenamiento de datos. Si yo vuelvo a esto de aquí, ¿qué pasaría si yo aquí en este mueble donde tengo papeles con datos, yo empiezo a rellenar de un montón de papeles, de archivadores, ¿no? Entonces esto se va a volver todo una complicadez. ¿Por qué? Porque va a estar lleno de papeles, va a estar lleno de archivadores y por tanto, ¿no? Va a ser difícil poder encontrar información específica de manera rápida y de manera eficiente. Entonces, cuando hablamos nosotros de construir una base de datos, hablamos de diseñar, organizar, modelar cómo es que se van a clasificar los datos para un mejor almacenamiento y al estar correctamente almacenados, el sistema gestor de base de datos pueda hacer las consultas necesarias para atender las necesidades del negocio. ¿Correcto? ¿Ok? Para esto existe la herramienta que se llama el sistema gestor de base de datos, que no es otra cosa que un aplicativo, un software, ¿no? Que nos ayuda a hacer esas tareas, ¿no? En la actualidad existen muchos motores y existen muchos tipos de base de datos, ¿correcto? Existen las bases de datos relacionales, las no relacionales, las bases de datos basadas en grafos, las bases de datos basadas en objetos, ¿no? En fin, hay una gran variedad de bases de datos, de tipos de base de datos. Nosotros aquí en el curso hablaremos de las bases de datos relacionales. De estas vamos a hablar. Y al hablar de base de datos relacionales, los aplicativos, los programas o los sistemas gestores de base de datos relacionales más utilizados a nivel mundial
Sí, así es, a nivel mundial, no solo a nivel San Vicente, Cañete, Lima, Perú, no, sino a nivel mundial. Los programas más utilizados son MySQL o MySQL, también llamado, MariaDB, que es otro motor de base de datos relacional, o Microsoft SQL Server, que también es otro motor de base de datos, Oracle Database, que también es otro motor de base de datos. Según el último ranking, ¿no?, que he revisado hace un mes, ¿no?, decían de que Oracle estaba en el primer lugar posicionado como el sistema de base de datos más utilizado, el programa de base de datos más utilizado. Ojo, que al ser el primero significa que es un programa robusto, potente, ¿no? Pero que tiene costos y sus costos son muy altos. Normalmente, para que una empresa tenga una base de datos utilizando Oracle Database, pues probablemente sea una empresa grande, como Coca-Cola o una entidad financiera o una empresa privada con grandes ingresos para poder solventar los gastos de licencia de una base de datos en Oracle. Después de Oracle, en el ranking viene, en el top 2, aparece Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server también es un buen motor de base de datos. Entonces aquí es bueno tener presente que, si bien es cierto, hay una variedad de base de datos, cada una atiende a necesidades específicas y de acuerdo a la inversión de la empresa, ¿no? Y de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, una entidad financiera que tiene que cuidar celosamente los datos, probablemente tenga su información en Oracle, probablemente. Una empresa que pues gestiona ventas puede tener también su sistema de base de datos en Microsoft SQL Server, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, ya allí cada empresa decide en qué motor o en qué sistema gestor de base de datos quiere invertir. Uno de los más utilizados, ojo, no porque no sea bueno, ¿no? Uno de los también muy utilizados es MySQL. Quizás fue uno de los primeros motores más utilizados. ¿Por qué? Porque en principio era gratis, era open source. MySQL, ¿no?, era gratis. Sus creadores, ¿no?, decían, oye, el código fuente de MySQL está disponible para el que quiera. No te cobro nada, ¿no?, por tener MySQL. En cambio, por tener Oracle o por tener SQL Server, sí hay licencias pagadas que tiene que hacer la empresa para poder utilizar y sacar el máximo provecho a estos motores. ¿Correcto? MySQL empezó siendo gratis. Es más, se dice que dentro de la historia de Facebook, Facebook tenía como motor de base de datos a MySQL para el almacenamiento y la gestión de los datos. ¿Correcto? ¿Ok? Pero ya en el tiempo, bueno, el negocio de Facebook despegó y necesitaban cosas más a la medida, es decir, incrementar en seguridad, incrementar en disponibilidad y eficiencia. Entonces ya Facebook entró a trabajar con Oracle o con SQL Server, entre otros motores. ¿Y qué pasó luego? Oracle dijo, oye, mira, mucha gente ha utilizado por buena cantidad de tiempo MySQL. Entonces Oracle dijo, mira, me conviene que
comprar MySQL. Vino y compró a MySQL, ¿no? Oracle compró MySQL. Desde ese momento, MySQL empezó a ser un motor de base de datos relacional con licencia pagada. Toda empresa que quiera tener ahora MySQL Server, pues tiene que hacer el pago de su licencia respectiva. ¿Correcto? Entonces aquí Oracle compró a MySQL. Es por eso que a partir de la versión 5.7, si mal no recuerdo, MySQL ya empieza a tener costo. Y el dueño principal o el dueño único de MySQL es Oracle. Oracle tiene entonces, esta compañía tiene dos motores de base de datos. Uno que es propiamente Oracle Database y el otro que es MySQL. Pero, ¿qué pasó? Los creadores de MySQL, ¿no? Que en un principio MySQL era libre, porque sus creadores, ¿no? Pensaron en que debería existir un motor de base de datos relacional open source de libre uso. Entonces los creadores dijeron, ya, ok, Oracle, te vendo MySQL, ¿no? De ahora en adelante MySQL es tuyo. Pero previa a la versión 5.7, que si mal no recuerdo, la versión 5.5, hasta esta versión MySQL quedó como open source, libre. A partir de la versión 5.7, esta versión ya es pagada. Entonces los dueños de MySQL dijeron, oye, debe existir un motor de base de datos relacional libre, open source, que la gente pueda utilizar y no pagar nada. Entonces surge MariaDB. MariaDB no es otra cosa que un MySQL desde la versión 5.5. En la actualidad, MySQL está en la versión 8, si mal no recuerdo. Pero recuerda, ¿no? Que esta versión 8 ya es una versión pagada. ¿Correcto? ¿Ok? MariaDB, por el contrario, es free, gratuita. La puedes utilizar sin mayor problema. La puedes implementar sin mayor problema. Y quizás te preguntes, profesor, ¿y por qué entonces, qué diferencia hay entre pagar por un motor de base de datos y tenerlo gratuito? ¿Cuál sería el beneficio? Ah, mira, buena pregunta, ¿no? Todos los motores de base de datos relacional que son pagados eh, tienen soporte o garantía de fallas. Quiere decir que si Oracle Database, que yo le he comprado licenciado, y pues hay algún problema con el motor de base de datos, Oracle Company dice, oye, repórtame qué problema tienes y yo te lo soluciono. Y no me tienes que pagar nada adicional porque es parte de la licencia que has comprado. Ojo allí, ¿ah? Si el problema es el programa de la base de datos, ¿ok? Lo mismo pasa con SQL Server y lo mismo pasa con MySQL, ahora que le pertenece a Oracle. En cambio, MariaDB, si bien es cierto, es gratuito, pero si hubiera algún problema con MariaDB, los dueños de MariaDB no te cubren la reparación o corrección de fallas de MariaDB. Te dice, mira, tú lo has usado, si falla algo, ¿no? No te podemos ayudar de manera gratuita. Por el contrario, hay un equipo de soporte técnico
Hay un equipo de soporte que está disponible para ayudarte a resolver esos problemas o resolver esas fallas, pero tienes que pagarles, ¿no? Tienes que invertir o tienes que cubrir los costos de reparación de la base de datos, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, estos son los principales motores de base de datos relacional. Tres de ellos son de paga, uno es gratuito y también hemos hablado de las ventajas que tiene un motor de base de datos relacional pagado, a diferencia de un motor de base de datos relacional free u open source. ¿Correcto? No sé si de repente ustedes tengan alguna consulta hasta aquí o alguna duda, por favor. No sé si hay alguna pregunta, duda. Pueden dejar en el chat si gustan las preguntas. No hay ningún problema. Todo claro. Bueno, perfecto. No hay problema. Continuamos. Entonces, como te decía, ¿no? Acá están los principales motores de base de datos relacionales. Por aquí hay algunos que son no relacionales, entre otros tipos. Por ejemplo, MongoDB es un motor de base de datos, pero es no relacional. ¿Qué significa no relacional? Que no necesariamente necesita ordenar al detalle los datos para su almacenamiento. La información no está estructurada, la información no está ordenada, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿quiénes lo utilizan? Netflix. ¿Para qué? Para almacenar la información de sus películas, para almacenar la información de las series. Por ejemplo, de repente, en una película habrá un director, habrán tres personas en el programa o en la parte de dirección y rodaje, en otras habrá cinco, en otras habrá dos, en otras habrá tres. La data no está estructurada en MongoDB y tiene sus propias o su propia casuística de uso. Redis es un motor de base de datos que trabaja a nivel caché, ¿no? O a nivel temporal de datos en una página web. CouchDB también es otro motor de base de datos. Elasticsearch, que es para almacenar y gestionar archivos de tipo objeto, es decir, PDFs, imágenes, entre otros. Cassandra es otro motor de base de datos. Como verán, existen muchas o muchos sistemas gestores de base de datos. Ahora, estos motores de base de datos relacional pueden brindar servicio de dos maneras. Uno, a través de un servidor local. Dos, a través de un servidor en la nube. Veamos qué significa esto. Un servidor de base de datos local no es otra cosa, dice aquí, que un equipo informático especializado para almacenar y gestionar la información a través de los clientes remotos o locales que solicitan modificación a los registros y tablas que existen dentro de la base de datos. Te lo explico sencillito para que te quede claro. El servidor es como un CPU, pero no cualquier CPU. Este CPU tiene características especiales. Un microprocesador especial, una cantidad de memoria RAM especial, unos discos duros de almacenamiento especial, una carga o uso de energía especial. ¿Por qué? Porque este servidor tiene que estar encendido y funcionando
las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque si es una aplicación o este servidor almacena los datos de una aplicación de ventas, pues el cliente hoy en día puede entrar a cualquier hora por internet y solicitar una compra. Por tanto, el servidor de base de datos debe estar encendido y funcionar. ¿Correcto? ¿Esto qué involucra? Involucra que la empresa que quiere tener una base de datos o un sistema gestor de base de datos en local requiere o tiene que hacer una inversión. No tan, no tan cómoda, porque son piezas especiales. Por tanto, hay una inversión fuerte en un servidor de base de datos. Además, que requieres de un personal especializado para poder gestionar y hacer mantenimiento a ese servidor. Por tanto, hoy en día, tener un servidor de base de datos local requiere una buena, pero buena inversión. Hay empresas en nuestro Perú que también, siendo, por ejemplo, entidades financieras, tienen servidores físicos o servidores locales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos comentaban alguna vez que las entidades financieras, por reglamento, ¿no? Deben tener la base de datos o los datos de los clientes y transacciones en un servidor local. Y de manera opcional también lo pueden tener en la nube. ¿Correcto? Entonces, aquí, dato importante, se entiende como un database server a un equipo informático, ¿no? Con características especiales. Por tanto, requiere una inversión especial. Y además requiere de un profesional capacitado para hacer mantenimiento a este servidor. ¿Dónde pasa esto? Con un servidor de base de datos local. ¿Y qué pasa con un servidor de base de datos en nube? Ah, mira, aquí cambia la jugada. ¿Cómo que cambia la jugada, profesor? Claro, te explico por qué. Porque cuando tú te suscribes o te animas o decides utilizar los servicios de una base de datos en nube, lo que haces es contratas el servicio de una empresa para que te permita utilizar a través de Internet su servidor de base de datos o su arquitectura de servidor. ¿Quiénes son estas empresas? Por ejemplo, Microsoft tiene su propio entorno de plataforma nube. Ese entorno de plataforma nube se llama Azure o Azure, literalmente, si lo quieres leer. Google, ¿no? Google, el gigante Google también tiene su plataforma de base de datos, perdón, su plataforma cloud, que se llama GCP, Google Cloud Platform, GCP. Amazon, ¿no? Amazon, correcto, también tiene su plataforma de base, o perdón, su plataforma cloud, que se llama AWS. Entonces, estas empresas lo que hacen, ¿qué cosa es? En lugares específicos en el mundo, ellos invierten y compran e instalan y configuran servidores físicos de grandes capacidades, ¿no? En lugares estratégicos del mundo. Ojo, no de Lima, no de Cañete, no de Perú, en lugares estratégicos del mundo. ¿Por qué? Porque ellos compran, configuran e instalan estos servidores y ¿quiénes lo van a usar? Cada una de las empresas que tiene su aplicativo.
contrata el servicio y virtualmente utilizan ese servidor. Virtualmente lo utilizan. ¿Esto es bueno para la empresa que va a hacer su sistema de base de datos? Sí, es muy bueno. ¿Por qué? Porque la empresa ya no invierte en comprar un servidor, sino que simplemente hace un pago de tipo suscripción. Suscripción. Entonces, las organizaciones lo que hacen ahora es, se suscriben ya sea a Microsoft, ya sea a Google o ya sea a Amazon para poder acceder a los recursos del servidor físico. Entonces, en vez de hacer una inversión de $40,000 por un servidor local, acá simplemente voy a pagar por lo que uso. Es más, si en temporadas tengo mayores transacciones, es decir, mayores ventas de mi tienda de ropa, pues lo que va a pasar con Amazon o Google o, o Microsoft, lo que van a hacer es, como hay más ventas, hay más tráfico, hay más uso de la base de datos, pues los gastos se incrementarán. Y en los tiempos que hay menos ventas, los gastos bajarán. Por otro lado, o en otras palabras, lo que les quiero decir es que voy a pagar por lo que uso. Así se llama ese tipo de suscripción, pago por uso. ¿Qué otra ventaja da este tipo de servicio? No necesito profesionales de TI para poder hacer correcciones y o mantenimiento del servidor. De eso y muchas cosas más se encarga la compañía, que puede ser Microsoft, que puede ser Google o que puede ser Amazon. Ellos se encargan de darle mantenimiento. ¿Por qué? Porque ellos ofrecen un acuerdo de tipo de servicio, donde ellos te dicen, mira, mi servicio no es perfecto. Es decir, puede suceder que en algún momento mi servidor deje de funcionar. Puede suceder, te dicen. Pero, pues de una en 1 millón es que puede ocurrir esto, ¿no? Por eso es que existe el acuerdo de servicios de uso, donde cada plataforma te da de garantía el 0.9999% de confiabilidad. Ni ellos mismos te aseguran de que su servidor esté, eh, que su servidor sea inmune a cualquier caída o a cualquier ataque. Puede suceder, ¿no? Entonces, he allí la importancia de un servidor de base de datos en nube. ¿Cuál es la principal ventaja? Pago por lo que uso. Otra principal ventaja, no necesito profesionales de TI para darle soporte a la base de datos. Oye, se puso lento la base de datos. Mira, de eso se encarga Azure, Google o AWS. Yo me encargo simplemente de utilizar. Y la escalabilidad también es importante. ¿Qué pasaría si yo tengo un disco de 60 terabytes y pues las ventas han incrementado y necesito más espacio? El disco duro nuevo no lo compro yo, sino le digo a Amazon, oye, mira, en esta temporada mis ventas van a crecer. Si ya me estabas dando 60 teras de almacenamiento, por 3 meses dame 200 teras. Por 3 meses dame 200 terabytes. Entonces tú puedes hacer esa negociación de escalamiento con tu proveedor. Y tú no tienes que comprar el disco duro, tú no tienes que ir a instalarlo, tú no tienes que configurarlo, nada. De eso se encarga la plataforma Cloud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok?
Por eso es que en la actualidad existen muchos perfiles profesionales de base de datos. Uno de ellos, el administrador de base de datos, que es el que se encarga de que el sistema o el motor de la base de datos, llámese Oracle, llámese SQL Server, llámese MySQL, ¿no? ¿Ok? Todos necesitan un administrador de DBA, pero esto va más para un entorno local, ¿correcto? El analista y diseñador de base de datos, ¿a qué se dedica? Se dedica a modelar, a organizar, a plantear estructuras de cómo ordenar y clasificar los datos. De eso se encarga el analista y diseñador. Por otro lado, tenemos al programador de base de datos. El programador de base de datos es aquel que crea consultas basadas en el lenguaje SQL, ¿ok? SQL es el lenguaje para desarrollo de base de datos. Y pues el programador se encarga de crear consultas, vistas, procedimientos almacenados, entre otros, que ayuden a qué? A gestionar de manera rápida y eficiente los datos que hayan sido almacenados. No sé si tengan alguna pregunta. Hasta aquí, por favor. ¿Está todo claro? Los leo o los escucho. Profesor Máximo, profesora Milagro. Profesor, una consulta. Sí, dígame. Bien, se tiene, por ejemplo, la base de datos en la nube y vamos a suponer que se quiera tener ahora un servidor local. ¿Cómo sería ahí? ¿Fácil? ¿Se baja nomás la base de datos y instala el otro o hay algún otro procedimiento? Ah, ok, ok, ok. A ver, le explico las arquitecturas que hay para trabajar este tema. Ok, veamos. Hay una forma hay una arquitectura que, por ejemplo, utilizan muchas entidades financieras, que es, tienen la base de datos en la nube, ¿correcto? Pero adicionalmente tienen un servidor local, ¿ok? Adicionalmente, ¿no? Esto por normativa, ¿no? Esto por normativa, ¿no? El Estado peruano dice, oye, debes tener un servidor local donde estén tus datos almacenados. Muy aparte si lo quieres tener en la nube, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando entra la información al sistema, no sé, pues, ¿no? Algún cliente del banco hizo un depósito o un retiro, pues la información directamente se gestiona en la base de datos cloud. Pero, previa configuración, se hace un espejo de replicación para que lo mismo que esté arriba esté aquí abajo, en el entorno local. Esa es una forma, ¿no? Utilizo la base de datos en la nube porque es la que me va a dar confianza. Si en el banco o en la zona o en el distrito o en el país donde esté este banco se va la luz, pues no va a funcionar el servidor local. O se va el internet, no va a funcionar la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que prefieren? Tenerlo en la nube. ¿Por qué? Porque este servidor o esta base de datos está en un servidor en cualquier parte del mundo, ya sea América, Centro, Norte o en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera es un poquito como se hace, ¿no? Hay una configuración que es para hacer un espejo, ¿no? Lo otro es, otro tipo de configuración es, tengo mi servidor local,
en la empresa, ¿no? Y luego yo puedo decidir qué datos se pueden ir a la nube, ¿no? Ya sea en Oracle, ya sea en AWS o ya sea en Microsoft, ¿no? Aquí es de nube a local y aquí es de local a nube. Cualquiera de las dos formas es válido. No sé si me dejo entender o atiendo su pregunta, profesor Máximo. Sí, sí, profesor. O sea, esa era mi consulta, ¿no? O sea, si yo tengo en la nube, qué cosa haría para bajarlo a un servidor, ¿no? Local? Eso era. Ujú. Claro, ¿ok? Entonces, aquí si yo lo tengo en la nube y lo quiero tener en local, en mi computadora local tengo que instalar el SGBD, que es el Sistema Gestor de Base de Datos Relacional. Tendría que instalar en mi equipo local. Y al instalar en mi equipo local, si es para una organización, pues toca pagar el licenciamiento del motor de la base de datos. No sé, pues, ¿no? Imaginemos la tienda de ropa, ¿no? Quiere tener un servidor local, pues muy aparte de comprar cada una de las piezas para el equipo informático, también va a tener que pagar la licencia del motor de la base de datos. Entonces, aquí hay inversión que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? ¿Ok? Perfecto. No sé si hay alguna otra consulta. Perfecto. Entonces, aquí era para terminar este primer tema y vamos a dar una intro, todavía nos queda unos minutos para el segundo tema, ¿ok? Vamos a dar una intro, ¿no? Para que ya igual voy a poner yo la presentación y ustedes luego lo pueden también revisar, ¿ya? Cuando hablamos de una base de datos, hay elementos importantes, conceptos claves que hay que tener en la mente. Uno es entidades, otro concepto importante son los atributos y otro concepto importante son las relaciones. Entonces, quizás te preguntes a qué se refiere entidad, a qué se refiere atributo, a qué se refiere relación. Pues bueno, recordemos que la base de datos es un elemento fundamental en un entorno informático, es decir, en una aplicación, en un producto software. Es importante la base de datos. No puede existir un software que no tenga base de datos, ¿no? Sería ilógico, ¿verdad? ¿Ok? Por tanto, ¿no? Dentro de una base de datos hay dos palabritas claves, dato e información. Nosotros recopilamos del mundo real datos, como por ejemplo, nombre, apellido, ciudad, número de teléfono, correo. Cada uno de esos elementos son datos, pero que si yo ordeno, sistematizo o proceso esos datos, me da como resultado una información, ¿correcto? Es decir, si a una sola persona, ¿no? O yo tengo los datos completos de una persona, pues ya tengo la información de esa persona. Pero si solamente tengo su nombre, pues no sé mucho, ¿no? Si yo conozco a alguien y me dice por allí, hola, me llamo Juanito. Juanito, está bien, pero hay un montón de Juanitos en el Perú, en Cañete, en el mundo, hay un montón de Juanitos. Ah, ya mira, yo soy Juanito Pérez Campos. Ah, ok, también podrían existir homónimos. ¿Cómo te identifico como dato único, Juanito? Mi número de DNI. Ah, perfecto, mira, ya hay un dato, un número de DNI que va a estar asociado a un nombre, que va a estar asociado a unos apellidos, que va a estar asociado a una fecha de nacimiento
Entonces, como ves, el conjunto de los datos me da una información. Estos conceptos son claves en base de datos. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer en una base de datos es justamente organizar, clasificar, almacenar, manipular y gestionar datos. ¿Para qué? Para obtener información valiosa, ¿correcto? Bueno, aquí en la presentación yo les he puesto por qué utilizar una base de datos. Luego ustedes le hacen un clic, ahí hay un videíto interesante que ayuda a entender el por qué es importante tener una base de datos. Y si nosotros hablamos ya un poquito de diseñar una base de datos, pues debemos tener presente algo. Imaginemos una universidad, Database University, una universidad. En una universidad, ¿qué datos se gestionan? Por ejemplo, los datos de los estudiantes. Se gestionan los datos del grado, ciclo o semestre en que se encuentra el estudiante, la facultad en la que estudia el estudiante y dentro de esa facultad, qué cursos está llevando. Entonces, toda esta información la voy a encontrar en el mundo real. Lo que me va a tocar ahora, a partir de toda esta información, el registro de datos de estudiantes, los grados o ciclos disponibles, los cursos o curso que está llevando en una determinada facultad, pues toda esa información del mundo real yo la tengo que organizar. Y un primer término que se utiliza para organizar o clasificar los datos son las entidades. ¿Qué son las entidades, profesor? Una entidad hace referencia a un sujeto o a un sustantivo, ya sea físico o abstracto. Por ejemplo, students o estudiante es una entidad porque hace referencia a una persona o personas que son los estudiantes. Una facultad es una entidad porque es un sustantivo, es un dato súper importante en una universidad. Los cursos también es un dato o es perdón, es un dato que se entiende como una entidad. Habrán diversos cursos por diversas facultades, ¿no? Por diversas carreras incluso. Y otro elemento de la base de datos son las relaciones. ¿Y qué viene aquí con las relaciones? Por ejemplo, si yo tuviera los datos de los profesores, tendría que relacionar los datos de los profesores con la facultad que van a enseñar o en la facultad que van a dictar sus clases. Si yo hablara de los datos de los estudiantes, los tengo que matricular o enrolar en los cursos de la universidad. Entonces, aquí, si podemos entender a una base de datos, en la fase de diseño o modelamiento, consiste en identificar a las entidades para luego ver cómo éstas se relacionan y así poder ordenarlas, así poder clasificar. ¿Correcto? ¿Ok? Si vemos un ejemplito más para terminar, lo mismo pasa en un hospital. En un hospital, ¿cuál es el día a día? El tratamiento de una enfermedad a los pacientes. ¿Cuál es el día a día? El diagnóstico que se le da a un paciente por una determinada enfermedad. Los síntomas que llegan a manifestar los pacientes cuando padecen de alguna enfermedad. Y el día a día de un hospital también es la atención a los pacientes. Entonces, si yo quisiera ordenar la información o los datos de un hospital, pues tendría que tener
clasificar y ordenar primero los datos de los pacientes, los datos de los proveedores, podemos entender aquí también a los médicos, podríamos ordenar y clasificar los tratamientos de acuerdo a las enfermedades, los diagnósticos y los síntomas también los podríamos clasificar. ¿Para qué? Para luego nosotros poder gestionar cómo se van a relacionar estos datos, ¿no? Entonces, vemos que la parte del diseño y modelamiento consiste en recoger datos del mundo real y empezar a analizarlos, empezar a clasificarlos, empezar a ordenarlos. ¿Para qué? Para que luego cuando se estén almacenando, yo pueda encontrar los datos rápidamente que resuelvan a unas consultas. ¿Qué consultas pueden haber en el hospital? Por ejemplo, ¿cuántos pacientes hemos atendido durante los años 2019 al 2022 por temas de COVID, por ejemplo? Ah, mira, yo tendría que buscar datos de los pacientes, datos de los tratamientos, datos de las enfermedades de esos años. Entonces, para eso yo tengo que ordenar primero la información dentro de mi modelamiento o diseño de base de datos, que propiamente veremos en las siguientes sesiones paso a paso cómo ir identificando y modelando los datos para un sistema de base de datos. ¿Correcto? Y bueno, dejamos hasta aquí por hoy la sesión del día de hoy. No sé si tiene alguna pregunta, profesor Máximo, antes de cerrar la sesión. No sé si hay alguna consulta, duda. Nada. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, quedamos hasta aquí con una parte introductoria al diseño y modelamiento de base de datos. Muchas gracias por su participación. Continuaremos en una siguiente sesión.